Un placer tenerlos acá. Hola Juan. Ahí te desactivé el micrófono porque vamos a hablar. Hola Majo, hola Moni. Hola Juan. Hola Pame, ¿cómo estás? Ahí nos escuchamos. Bien. Eh, el que quiera activar la cámara, así nos podemos ver. En general, bueno, yo dejo los micrófonos cerrados para que nos podamos oír y que no haya interferencias, porque muchas veces se escucha el ruido de fondo, así que como para que sea un poco más ameno el audio, ¿sí? Cualquier consulta o cuestión, las pueden ir escribiendo en el chat. Yo tengo el chat abierto a un costadito como para ir estando atenta, ¿sí? A lo que vaya surgiendo. Bueno, igualmente Juan también. Así que cualquier duda o cuestión que haya que resolver o que haya que responder, nos manejamos por el chat y después ya al final de la disertación, ahí sí ya abrimos todos los micrófonos y charlamos un poquito. Bien, así arrancamos. Bueno, Juan, no sé si quieres decir algo antes de comenzar. Bien, quería darle las bienvenidas a todas por participar una vez más en estos eventos que estamos realizando online, que es justamente lo que estamos apuntando, mantener el contacto a pesar de toda esta situación que nos acontece. Así que me siento muy honrado de estar compartiendo con ustedes y espero que les sea de utilidad. Yo, conociéndote, sé que sí. Así que vamos a dar inicio de tu mano con esta disertación. Bárbaro. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de la crioplana, básicamente. Históricamente o a los comienzos uno estaba acostumbrado a utilizar, o en los comienzos se utilizaba la criolipólisis por succión, ¿sí? Por suerte salió la criolipólisis plana, que esto nos ayuda a abordar un montón de zonas del cuerpo más amplias o de tipos de pieles o de alteraciones a la cual no podíamos llegar con el otro tipo de criolipólisis. Básicamente como para entender de qué estamos hablando, vamos a ver un poquito el objetivo de la crío. Estoy acá acomodando un poquito las pantallas, así puedo ver todo. Bien. Bueno, arrancamos entonces. Básicamente lo que nosotros buscamos con la criolipólisis es un efecto reductor. Lo logramos a través del frío, ¿sí? Básicamente lo que produce la criolipólisis es un enfriamiento del adipocito. Buscamos un efecto de congelación del mismo, y cuando nosotros llevamos al adipocito o a la célula grasa a temperaturas inferiores a los 0 grados, lo que nosotros hacemos es una alteración de la misma y esta célula queda disfuncional, que quiere decir que ya no va a funcionar correctamente. Esto altera el metabolismo general del cuerpo. El cuerpo lee que estas células ya no van a funcionar de manera correcta y por ende estas células son inducidas a su propia muerte, ¿sí? Es lo que nosotros llamamos apoptosis celular, que básicamente es una muerte celular programada para que esta célula básicamente deje de existir, por decir así, ¿sí? El cuerpo básicamente necesita que todas sus células estén en un funcionamiento correcto, entonces cuando el organismo o el cuerpo lee que estas células están alteradas y no van a cumplir su función, básicamente programa su muerte. La célula, recordemos que tiene sus componentes orgánicos, muchos de ellos proteínas, y dentro de sus componentes las grasas, que están formados, básicamente son triglicéridos, formados por ácidos grasos libres y glicerol. Lo que va a producir el cuerpo a través de mensajeros químicos que hay tanto en la superficie de la membrana celular como en la sangre, en el sistema circulatorio,
lo que va a hacer es avisarle al cuerpo que lleve a través del sistema circulatorio células básicamente que se encargan de la degradación. O sea, son como Pac-Man, yo siempre digo que son como Pac-Man. Estas células se llaman macrófagos, ¿sí? Son células grandes que tienen la capacidad de abrazar las sustancias que al cuerpo en ese momento no le estén sirviendo, ¿sí? Las comen, las fagocitan, ese es el nombre correcto, producen lo que es una fagocitosis, las tragan, las degradan, y con estos materiales que quedan de estas células alteradas suceden dos cosas. Por un lado, algunas son eliminadas, degradadas y eliminadas después a través del sistema digestivo y del sistema renal. Y otras de las sustancias son reutilizadas. Recordemos que nuestras células están formadas por muchas proteínas y por energía, ¿sí? Sustancias que nos sirven de combustible. Entonces lo que va a hacer el organismo es elegir a ver a dónde voy a llevar estas sustancias y dónde hacen falta y las van a reutilizar. Básicamente nosotros lo que vamos a hacer con la crío es aplicar un frío por debajo de los 0 grados centígrados, mantenerlos un tiempo determinado para que estas células se alteren y nosotros poder producir o incentivar y estimular la apoptosis, esta muerte celular programada. Con esto nosotros logramos reducir el panículo adiposo. Por un lado, porque hay una liberación de estos triglicéridos, este contenido que está dentro de la célula grasa, y por otro lado, porque alteramos cierta cantidad de células grasas y hacemos que se eliminen básicamente. Vamos a hacer una comparación entre lo que sería la crío y lo que sería, por ejemplo, una ultracavitación, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia a grosso modo? Que nosotros con la cavitación vamos de una manera a vaciar el adipocito. Y con la criolipólisis nosotros logramos alterar directamente el adipocito para poder eliminarlo. Esa es la diferencia de las dos técnicas. Recuerden que cualquier cosa van escribiendo preguntas si hace falta. Esto básicamente es un gráfico general y bastante simple como para poder comprender lo que hablábamos de los macrófagos, ¿sí? El macrófago, fíjense que es una célula que es bien grande. Vamos a hacer acá unos dibujitos. Fíjense que es una célula grande, ¿sí? ¿Y cuál es la manera que tiene de comer? Va abriendo su membrana celular y va haciendo como bracitos que después van a captar estas células grasas afectadas y la van a meter hacia adentro para digerirlos. Cuando logran agarrar con estos brazos que salen de su membrana celular, agarran el contenido completo de estas células alteradas y la mandan al interior, ahí la membrana se abre y manda estas células alteradas al interior del fagocito, ¿sí? Del macrófago. Recordemos que son células grandes. Entonces, cuando yo aplico la criolipólisis, voy a aplicar un frío intenso, voy a cristalizar, hagamos de cuenta de que estamos viendo carne que pusimos en el freezer, ¿sí? Pusimos en el freezer, pusimos en el congelador, un pedazo de un trozo de carne, que puede ser de vaca, de cerdo, lo que hayamos visto, y nosotros lo ponemos en el congelador. Fíjense que la grasa endurece y cristaliza, se forman cristales de agua. Esta cristalización es la que va a alterar la función de la célula grasa, la va a quemar, básicamente. Entonces, cuando esto se produce, la célula se altera, el organismo lee que estas células ya no van a funcionar bien y manda directamente los macrófagos para que las digieran. Ahí las retiran. Y el último dibujito que ustedes ven acá, el número 4, hace como una comparación de que quedarían un resto de células grasas que son las que la criolipólisis no alcanzó. Nosotros recordemos que con la crio no estamos haciendo una reducción total, no sacamos todo el panículo liposo, ¿sí? Sino que vamos a ir atacando en superficie las células que están más superficiales y las células grasas que son más lábiles, más frágiles, ¿sí? Hay otras que son más resistentes y las tenemos que ir atacando con sesiones posteriores. Bien.
Para ver un resumen de todo el proceso y para entender un poquito cómo son los resultados que se van a ir viendo y qué es lo que uno por ahí le va a tener que explicar al paciente de lo que va a ver. Nosotros hacemos una aplicación en la sesión, supongamos una primera sesión de criolipólisis. Aplicamos la crio. Empieza automáticamente un proceso inflamatorio superficial que se empieza a hacer más intenso y profundo al segundo día aproximadamente. Siempre son aproximados cuando hablamos de estética, ¿sí? Este proceso inflamatorio se empieza a instalar y a hacerse mucho más evidente alrededor de los 15 días. Ahí generalmente el paciente ya empieza a ver alguna diferencia en su tejido. Él percibe que hay un cambio, quizás no alcanza a entender bien si es una reducción, una tensión de la piel, pero ya va a empezar a ver un cambio a nivel visual. Al día 30 aproximadamente, el cuerpo ya libera los macrófagos. ¿Por qué tarda tanto? Porque recordemos que nosotros tenemos un sistema circulatorio que es el encargado de llevar todas las sustancias a la zona donde nosotros aplicamos el crio. Y obviamente que necesita un tiempo de viaje, porque lo que vamos a hacer primero es la estimulación. Y esta estimulación tiene que producir la respuesta de los mensajeros químicos que están en la capa superficial. Este frío activa estos mecanismos de proceso inflamatorio y esto van avisando y van haciendo un proceso en cascada hasta que llegan al sistema inmunológico y le avisan al organismo que tiene que liberar estas células grandes. Las células van viajando y hasta que se mueven y captan los adipócitos, pasados esos 30 días necesitamos un proceso más largo. Recuerden que las células, muchas de ellas, no se mueven rápido, ¿sí? Son lentas hasta que agarran las células, las empieza a degradar, y por eso el proceso lleva sus días. Nosotros vamos a tener una liberación de estas células, de estos macrófagos, aproximadamente a los 30 días, y todo el proceso de digestión celular va a tardar hasta los 60, incluso hasta los 90 o más días, dependiendo de cada metabolismo. Pero tengamos en cuenta que a los 60 días recién yo voy a poder empezar a ver una reducción más evidente y va a seguir ese proceso reductor, ¿sí? Entonces aplico la crio, a los 15 días tengo un efecto inflamatorio y la persona ya puede llegar a ver alguna diferencia. A los 30 días sigue ese proceso inflamatorio, aparecen los macrófagos, y a partir de los 40 días aproximadamente ya se va a empezar a ver un efecto ya más reductor, que puede seguir hasta los 90 días si yo hiciera, supongamos, una sola sesión de cría. Esta es una foto a modo de ejemplo de los resultados que suelen dar las criolipólisis. Son tratamientos muy efectivos, ¿sí? Incluso no solamente se están usando como reductor, sino también como apoyo en los tratamientos de celulitis compacta, ¿sí? Donde hay un componente graso importante. Pero dan muy lindos resultados. Esto quería ver que tenemos acá al principio, nos vamos a ir un poquito para atrás. Los lugares donde nosotros aplicamos la criolipólisis. ¿Cuál es el beneficio de esta criolipólisis plana? Que lo podemos aplicar en zonas donde no se indica el otro tipo de crio. Recordemos que la plana es un cabezal que se apoya sobre la piel y no produce succión. Entonces, lo voy a aplicar en regla general en los lugares donde hay más adiposidad, como es caderas, abdomen, tanto el abdomen más alto como el bajo, flancos. Lo voy a poder en la zona de los aductores, que tengo esa ventaja que no se recomienda la otra criolipólisis, la de succión. En este caso sí lo voy a poder poner. La cara interna de los muslos, la cara externa, posterior, la cara interna de las rodillas, sobre la rodilla, que a veces se suele juntar un poquito de adiposidad. En los brazos lo voy a poder poner en la cara, en la zona del tríceps, por decir así, para poder ubicarnos bien, que no se recomienda con la otra crio porque produce demasiada distensión del tejido. Y aparte porque nosotros tanto en esta zona, que está cercana a la axila, supongamos,
o en la zona cercana a los aductores y por debajo tenemos muchos en grupos ganglionares, que la verdad no es indicado que nosotros hagamos una presión con los equipos de succión. En este caso, con la plana sí se va a poder utilizar. En el caso de la espalda, cercana a la zona del corpiño, que las mujeres a veces con el uso reiterado del corpiño se nos suelen marcar esas pequeñas adiposidades. En el caso de los hombres, sobre todo en pacientes que tienen un poco de sobrepeso y ha quedado grasa en la zona de los pectorales, se suele aplicar también y dan muy buenos resultados. Y también en la zona debajo del mentón, que obviamente se aplica siempre y cuando nosotros tengamos un espacio en el cual que podamos acceder. ¿Sí? Bien. Este es el equipo, ¿sí?, que nosotros estamos utilizando para el crío. Una de las características fundamentales del equipo es que tiene, primero, es un equipo muy robusto y resistente. Es muy predictivo el visor, ¿sí? Es como, con mucha simpleza y rapidez el tema de la programación, que a veces uno necesita eso entre paciente y paciente, ¿sí? Tenemos la capacidad de regular la temperatura, los mínimos, los máximos, los tiempos, y a su vez el sensor nos va indicando, va sensando la temperatura que va tomando la piel y nos la va mostrando en el visor, ¿sí? Tiene la característica de tener algo que se llama doble Peltier en cada cabezal y viene con 4 cabezales. Entonces nosotros tenemos la capacidad de en una sola sesión poder distribuir los cabezales en diferentes lugares del cuerpo. Entonces esto nos va a dar practicidad sobre todo en la cuestión de tiempos y obviamente de precios, porque vamos a poder atender o usar, digamos, aplicarlo en más zonas, ¿sí?, en un tiempo determinado. Hay algunos cabezales que vienen, algunos equipos que vienen con un solo cabezal, entonces nosotros necesitamos más tiempo para atender un solo paciente, y con esto tenemos la ventaja de que con un solo equipo, y supongamos en media hora o en 40 minutos, nosotros podemos distribuir los cabezales en las zonas del cuerpo que creamos pertinentes, ¿sí? Y el doble Peltier. Peltier, básicamente, la placa del Peltier es lo que produce el enfriamiento del cabezal, es lo que nos da el frío. Y los equipos de criolipólisis plana muchas veces vienen con un cabezal grande, pero con una sola placa de Peltier que es la que enfría. Difunde un poco este frío hacia los laterales del cabezal, pero en realidad en la zona de enfriamiento es una mucho más pequeña que el cabezal que nosotros vemos específicamente. Este equipo tiene la característica de tener doble Peltier adentro de cada cabezal y por ende todo el cabezal va a llevar esa temperatura a bajo cero, ¿sí? No solamente una zona y después difunda, sino que específicamente va a mandar ese frío en todo el cabezal que nosotros vemos. Esto obviamente lo va a hacer muchísimo más efectivo, ¿sí? Nosotros vamos a poder trabajar hasta menos 7 grados centígrados, que es una muy buena tolerancia, y trabajamos a un frío seguro. Obviamente que nosotros tenemos que poner el equipo a menos de 0 grados para lograr un efecto de criolipólisis efectiva. Si yo lo pongo a más temperatura, no vamos a tener buenos resultados. El equipo tiene la característica de trabajar de pares, entonces yo puedo elegir, supongamos, el frente de un abdomen y los flancos, puedo elegir abdomen y, por ejemplo, pantalón de montar, o la parte de aductores y la parte externa de muslos. Puedo jugar aplicando estos 4 cabezales en distintas zonas del cuerpo, ¿sí? Bueno, indicaciones a modo general es para reducción de adiposidad localizada específicamente, y también se utiliza para celulitis compacta, esta que se suele sentar mucho en la zona de pantalón de montar, o con el paso del tiempo, cuando una celulitis no es tratada y se va poniendo más dura, muchas veces empieza a descender y a agarrar todo el muslo, entonces podemos distribuirlas en diferentes zonas de miembros inferiores. Sí, lo que se indica es que no se use para bajar de peso. Muchas veces nos pasa que el paciente llega para bajar de peso, bajar todo el contorno corporal, y en este caso nosotros no le podemos ofrecer una criolipólisis, porque esto es un trabajo localizado. En caso de pacientes que vienen con mucho
exceso de peso, más de 15 kilos, y sobre todo con texturas pequeñas, lo ideal es dar algún tipo de asesoramiento nutricional o prenutricional, y cuando el paciente empieza a bajar de peso, ahí ya sí, con unos kilitos menos, acompañar su proceso, ayudándolo, sobre todo en la parte estética, con la aplicación de la crio. Pero es muy importante que no se baja de peso con la criolipólisis, sino que reducimos adiposidades que están localizadas y no generalizadas. Bien, ¿qué hay que tener en cuenta a la hora de aplicar una criolipólisis? Nosotros vamos a aplicar un frío extremo, recordemos o hagamos una comparación, si nosotros metiéramos la mano en el freezer, ¿sí? La dejáramos unos segundos tocando el hielo, nos vamos a congelar y podemos producir quemaduras. Recordemos que la piel es sensible al frío y se quema literalmente, ¿sí? Nosotros para evitar esta quemadura de piel, lo que se aplica son paños de protección con geles anticongelantes o propilenglicol, ¿sí? Glicerina también utilizan en algunos casos. Esto lo que va a hacer es aislarnos la piel para evitar una quemadura, ¿sí? Pero el frío va a traspasar, ¿sí? Y va a llegar a la capa grasa. Nosotros vamos a hacer un congelamiento, un enfriamiento del tejido, ¿sí? Recordemos que trabajamos a unos centímetros por debajo de la epidermis, pero vamos a tener que proteger. Igualmente, más allá de la protección, se va a producir eritema, que es enrojecimiento en la zona. Puede haber un poco de edema, tanto en el momento en que nosotros saquemos los cabezales como unas horas a posterior. En el momento en que nosotros estamos haciendo el tratamiento, cuando el frío comienza a instalarse en el tejido, lo que el paciente va a sentir es una sensación de pinchazos al principio y después de una quemadura por frío. Básicamente es como cuando nosotros tocamos hielo. Esto después se va a ir pasando porque el tejido empieza como a entumecerse y a adormecerse. Entonces la sensación inicial después va a ceder. Esto hay que avisárselo al paciente. Es importante que nosotros le aclaremos lo que puede pasar en la sesión para que el paciente esté tranquilo y ya se adelante y sepa que eso va a suceder. Puede doler la piel tanto en el momento de la aplicación como a posterior. Se puede manchar un poquito, pero generalmente son pigmentaciones que se dan en fototipos de pieles más altas, a partir de 4, pero esos suelen ser, no son permanentes, sino que son transitorios. Y a los 15, 40 días, si hay un efecto secundario muy marcado, porque hay una piel muy reactiva o sensible, se suelen ir. Son efectos secundarios que son pasajeros. Es muy importante que nosotros hagamos una buena técnica, apliquemos bien los paños, que estén bien cubiertos los cabezales, que haya una buena cantidad de gel anticongelante, que esté todo el paño embebido o la piel embebida en el producto. ¿Por qué? Porque nosotros con esto evitamos las quemaduras. Y hay quemaduras muy severas con la criolipólisis. Puede ser una quemadura, la quemadura después forma como una ampolla, ¿sí? Como cuando nos quemamos con algo caliente, y post quemadura de una criolipólisis va a quedar una cicatriz o marca, ¿sí? Entonces debemos evitar esto en todo momento. Y las quemaduras de criolipólisis siempre son por error de técnica del que lo manipula. Es lo más común. Así que tenemos que tener muchísima precaución porque son equipos que la verdad son fuertes, más allá de que son estéticos. Si uno no los manipula de manera correcta, podemos hacer o provocar una quemadura. ¿Cuáles son las contraindicaciones de una plana? En realidad son generales a las criolipólisis en general. Menores de edad no se trabaja la criolipólisis, personas que quieren bajar de peso tampoco, porque no hace eso el equipo, ¿sí? Mujeres embarazadas que estén dando el pecho tampoco. El ciclo menstrual no se indica en la zona abdominal, ¿sí? Como en tronco. En el caso de hipertensión severa, recordemos que los hipertensos, o las personas hipertensas,
tienden a subir su presión ante el frío. El frío sube la presión, el calor la baja, ¿sí? Por eso en invierno siempre a los hipertensos se les sube la presión. Entonces tengamos en cuenta eso, que ante la hipertensión severa y si no estás bien contenida a través de la medicación con su médico, lo ideal es no aplicarlo. Sobre todo si vamos a trabajar zonas amplias. En el caso de diabetes o problemas cardiovasculares, el tema de la diabetes es una cuestión muy puntual y muy particular. ¿Por qué? Porque nosotros en personas que tienen diabetes tenemos que entender que su sistema circulatorio está alterado porque dentro de sus vasos, de sus sistemas, de sus vasos, de sus venas, de sus arterias, hay depositados azúcares mucopolisacáridos, ¿sí? Porque tienen estas personas diabéticas la alteración en la regulación de los niveles de azúcar. Entonces, estos azúcares se depositan dentro de sus venas, de sus vasos, de sus arterias, y hacen que la luz del vaso sea más pequeña. Es como una manguera que yo le voy ocupando el espacio por dentro, y la cantidad de sangre que va a circular va a ser menor, y la circulación va a ser más lenta. Entonces, todos los macrófagos que tienen que llegar no van a llegar bien, no van a llegar en tiempo y forma. El sistema inmunológico no llega de una manera como lo llegaría una persona normal. ¿Por qué? Porque el lugar por donde tiene que transitar este sistema y estas células a través de la sangre no está libre. Por eso tenemos que tener ojo con el paciente diabético. Alteraciones en la coagulación. ¿Por qué? Porque nosotros aplicamos un sistema de frío, ante el frío el sistema circulatorio responde y podemos llegar a tener algún tipo de alteración o principios de necrosis cuando el paciente tiene la coagulación muy alterada. Obviamente que en procesos infecciosos no se realiza ningún tratamiento de estética, y personas que no pueden manifestar lo que sienten, ¿sí? Porque tiene alterada la parte sensacional de la capa de la epidermis, la capa superficial, o por alguna cuestión emocional o alguna alteración psicológica, porque nosotros podríamos tener un aviso del paciente ante una incomodidad y podríamos evitar quizás alguna quemadura o un efecto secundario indeseado. Y necesitamos que el paciente acuse cuáles son las sensaciones que tiene durante la sesión. Bueno, formas de aplicación. Esta es una imagen del antes, ¿sí? Esto se aplica específicamente en abdomen. Esta es una forma de aplicación cuando vamos a poner todos los cabezales en la zona abdominal. Este es un paño que en algunas opciones pueden ser friselina, se usa también gasa en varias capas. Vienen paños comerciales que ya vienen con su gel. Tenemos esas distintas opciones. Es muy importante que nosotros hagamos o embebamos este paño al ser aplicado, antes de ser aplicado, y que absorba el gel o el producto anticongelante de manera correcta. Todo el paño tiene que estar bien humedecido antes de aplicar los cabezales. Esto nos va a evitar la quemadura de la piel. Una vez que está aplicado el gel, se aplican los cabezales. Estos cabezales de esta crío tienen la característica de tener como unos zócalos en los cuales nosotros podemos enganchar por dentro las bandas, ¿sí? Y con esto, esto nos permite de que los cabezales no se corran, ¿sí? Ya vamos a ver en el video cómo encastran las bandas dentro. Y en este caso tiene puesta doble banda. Hay una banda por debajo, donde está incrustada dentro de los cabezales, donde se fija con velcro, y por encima se ha puesto una banda elastizada con este cierre, ¿sí? En el caso, bueno, este protocolo de trabajo, la aplicación la verdad que no es complicada, es simple. Lo importante, muy importante, es que esté bien embebido el paño, que el paño abarque una superficie más extensa que el cabezal donde lo voy a aplicar. Si yo tengo un paño muy chiquitito y voy a poner el cabezal, corro el riesgo de que el paño se corra y el cabezal tome contacto directamente con la piel y la queme. Yo necesito siempre tener el paño más grande que el pad que voy a aplicar.
¿sí? Eso es muy importante. Se pueden acomodar unas bandas antes de poner los cabezales, y yo incluso puedo poner bandas para sujetar las mangueras, ¿sí? Entonces supongamos que yo tengo un abdomen donde la manguera va a ir hacia abajo, en la zona de cadera puedo poner una banda y con eso también ayudarme a sujetar las mangueras para que los pads no se corran, ¿sí? Entonces, primero acomodamos las bandas por debajo del paciente, que queden acomodadas. El paciente se recuesta en la camilla, lo ponemos de acuerdo a la zona boca arriba o boca abajo, de acuerdo a lo que la zona que tengamos que tratar. Se aplica el paño anticongelante en la zona. Como les decía recién, 3 maneras de aplicación tenemos. Hay una en la cual vienen los paños comerciales, ya vienen preparados, vienen en bolsa cerrada, uno corta, los abre, los despliega, ya vienen con su líquido anticongelante y se aplica en la zona que vamos a tratar. Hay que estirarlos bien y evitar que queden la menor cantidad de burbujas posibles, ¿sí? Otra de las maneras es embeber un paño. Se utiliza mucho la friselina, se utilizan unas telas que son bien absorbentes. La friselina es como la más habitual y ya se ha comprobado que es segura. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que tiene que estar bien embebida. Yo lo que sugiero es poner siempre en algún bol grande los paños, colocar el líquido anticongelante, empezar a doblar los paños y hacer que penetre bien el producto presionándolos. Ir abriéndolo, fijarnos que el paño esté completamente humedecido. Si vemos que hay zonas donde no tiene la humedad del gel, se vuelve a aplicar el producto, se vuelve a doblar y cerrar y presionar para que se embeba bien. También se suelen utilizar gasas gruesas, ¿sí? Varias capas de gasas que tienen el tamaño del paño, el doble sería aproximadamente, para poder envolver el cabezal y que no quede en ninguna parte sin tener contacto con la piel entre el cabezal y la piel, ¿sí? Bien, se aplican los pads. Nosotros tenemos que tener en cuenta que los pads no son elementos livianos, entonces hay que ir aplicándolos de manera correcta, cómodo, ir poniéndolos de manera tal que puedan quedar bien sujetos. Por eso por ahí se sugiere que primero se puede apoyar el pad, usar una banda para sostener o sujetar las mangueras, y después van acomodando bien los pads con las otras bandas. Lo que se hace en un primer paso, una vez aplicados los pads, es regular la temperatura. En pacientes que son más sensibles, se puede por ahí comenzar con una temperatura un poco más baja, pero yo recomiendo la verdad que se aplique en menos 7 grados, porque si está bien puesto el paño anticongelante con su producto, no hay inconveniente. Pero podríamos trabajar a menos 5, por ejemplo, es una opción. Incluso en su primera sesión trabajar a menos 5, y cuando citamos al paciente a la próxima sesión, si vemos que el paciente anduvo bien, no tuvo inconvenientes y tuvo una buena tolerancia, se puede bajar a 7 grados, a menos 7 grados, ¿sí? Nosotros programamos luego de elegir la temperatura de trabajo, se va a programar el tiempo de aplicación. Y acá hay una pequeña tabla, ¿sí?, que nos dice, de acuerdo al pliegue, nosotros podemos usar un plicómetro, que es lo ideal. Si no, podemos hacer el pliegue y medir con centímetros de la capa grasa donde se va a trabajar. Yo agarro, hago el pliegue, yo sea con la mano o con el plicómetro, y se mide el largo, o el ancho, perdón, de ese pliegue. De acuerdo al tamaño del pliegue es lo que se sugiere de tiempo de aplicación. Se suele indicar en pliegues muy pequeños que el tiempo de aplicación sea bajo, ¿sí? Recordemos que cuando nosotros hacemos una poquita capa grasa, porque tenemos dermis y tenemos epidermis también. Entonces el tiempo de aplicación no va a ser más de 15 minutos. Y a medida que vamos subiendo en el pliegue, vamos aumentando el tiempo de aplicación. Bien, este equipo tiene una característica que es el desfasaje, que otros equipos no lo tienen.
Cuando nosotros aplicamos una criolipólisis, se puede indicar un tipo de trabajo posterior a ella que nos va a mejorar el resultado de la crio y a su vez lo va a acelerar. Una de las formas de trabajar la criolipólisis es aplicar la crio y después que el paciente se retire y esperar unos 30 días, que ya sabemos que los macrófagos fueron al tejido y empezaron su trabajo para recién poder hacer otra criolipólisis. Se ha evaluado y se ha estudiado que los pacientes a los cuales se le realiza o un masaje de unos 2 minutos o la aplicación de ondas de choque o ultracavitación inmediatamente después de aplicar la criolipólisis, o sea, dentro de la misma sesión, retiramos los pads y aplicamos ultracavitación u ondas de choque o masaje, por lo menos unos 2 minutos, hace que la cristalización se fragmente, este grupo de células o este grupo de capa grasa que se ha cristalizado, sea fragmentada a través o del ultra, de las ondas de choque o del masaje, y nos acelere el proceso. ¿Esto qué nos va a permitir? Que quizás podamos acortar los días de aplicación. Entonces podemos bajar de 30 días a unos 10 o 15 días y volver a hacer otra criolipólisis, ¿sí? Muchas veces cuando nosotros trabajamos, sobre todo en zonas que están de ambos laterales, supongamos que yo hice una criolipólisis en ambos flancos, del lado izquierdo y del lado derecho. Cuando yo retiro el cabezal, por decir así, ¿sí? Me conviene que el tejido esté frío para poder aplicar esta técnica. Entonces, el equipo, ¿qué es lo que hace? Yo puedo programar un desfasaje y hacer que el cabezal, supongamos del lado derecho, comience primero y que a los 5 o 10 minutos comience el otro cabezal. ¿Esto qué ventaja me da? Que cuando yo retiro el cabezal del lado derecho, que fue el primero que empezó a enfriar, yo pueda hacer el trabajo de amasamiento, de cavitación o de ondas de choque con el tejido frío, ¿sí? ¿Qué pasa si yo pusiese el equipo para que enfríe a la vez en ambos laterales? Cuando yo haga el trabajo, retiro los cabezales y haga el trabajo de cavitación de masaje de ondas de choque en el flanco derecho, cuando agarre el izquierdo ya se debe haber entibiado, ¿sí? Y esta cristalización ya ha disminuido a esos 5 o 10 minutos. Con el desfasaje lo que yo logro es mantener el frío del segundo flanco con el cual voy a trabajar después del primer flanco. Cualquier cosa, creo que fui clara. Entonces, yo lo que puedo hacer es programar un desfasaje. Y si voy a, por ejemplo, trabajar en un abdomen completo y no quiero poner el desfasaje, simplemente el valor del desfasaje lo programo a 0. ¿Sí? También tengo la capacidad de poder trabajar en 2 zonas diferentes con diferentes temperaturas. ¿Sí? ¿Y para qué me sirve esto? Cuando yo tengo diferentes grosores de pliegue en las distintas partes del cuerpo. Supongamos que yo tengo un pliegue, quiero hacer un abdomen y flancos. En abdomen tengo un pliegue mucho más grueso y en flancos tengo un pliegue más delgado. Entonces yo puedo programar el tipo de trabajo que voy a hacer tanto en zona de frente como en zona de flancos. Bien. Bueno, esto básicamente es un video donde muestro cómo se retira, porque lo que quiero que vean aquí, fíjense cómo están sujetados los cabezales con las bandas. La banda ingresa a través del cabezal por estas muescas que tiene para sostener el cabezal y que el cabezal no se corra, ¿sí? Y a su vez se han sujetado con otras bandas por encima para darle mayor estabilidad. ¿Qué ventaja tengo yo aplicar este tipo de cabezal y qué es lo práctico que tiene? Que a la mitad del tiempo de aplicación, sobre todo cuando nosotros trabajamos panículos adiposos más gruesos, y obviamente los tiempos son más altos, supongamos de 40 a 45 minutos,
lo que puedo hacer, y una de las cosas que yo personalmente sugiero, es controlar cómo está el tejido. ¿Cómo lo controlo? Levantando el paño y el cabezal y observando la zona o simplemente tocando el tejido y sintiendo que no haya cristalización en la superficie de la piel. Si yo siento que la piel tiene un poco de escarcha, quiere decir que la estoy quemando. Automáticamente tengo que retirar el equipo, ¿sí? Eso para tener en cuenta. Es muy importante que yo controle que no haya cristalización o cristales de hielo en la superficie de la piel. Eso es muy importante. Lo que tiene la ventaja de la criolipólisis plana es que yo puedo hacer este trabajo de manera muy rápida, porque es levantar el pad, tocar y volver a retirar la mano. Si fuera la criolipólisis con succión, tengo que suspender el equipo, sacar el cabezal, levantar el paño, tocar la superficie, volver a aplicar y volver a encender, ¿sí? Esto me da esa ventaja, me da muchísima rapidez. Bien, básicamente esto es para mostrar cómo se retira el equipo y cómo queda la piel después de, en este caso, 30 minutos de aplicación a 7 grados bajo cero, ¿sí? A menos 7 grados. Una paciente que tiene una piel resistente, una adiposidad en abdomen, y cuando nosotros retiramos lo que vamos a observar es este enrojecimiento. En el caso de esta paciente ha sido un enrojecimiento leve, ¿sí? Y ha tenido muy buena tolerancia. En general, el tejido queda así, cuando nosotros retiramos este tipo de criolipólisis. ¿Qué ventaja tiene la plana? Supongamos que esta paciente tiene algún tipo de hernia umbilical, ¿sí? Lo podemos aplicar, porque no va a ser ningún tipo de tirantes. Igual en pieles que tienen extremada flacidez, o pieles que son muy finitas, o incluso pieles que son que tienen un umbral del dolor muy bajo y no resisten la succión de los otros equipos. Entonces ahí tenemos una muy grande ventaja con una criolipólisis plana. Y bueno, y con lo que es referido a planes de tratamiento, básicamente el protocolo indica que uno tiene que hacer una aplicación una vez cada 30 días. En el caso de que nosotros hagamos un trabajo combinado con ondas de choque o cavitación, podemos indicar una sesión a los 15 días. Pero recordemos que el máximo de sesiones son de 3 sesiones seguidas y luego el paciente debe descansar por lo menos 3 meses, porque necesitamos que el cuerpo haga su proceso natural de reducción. Sobre todo lo tenemos que tener en cuenta en pacientes que tienen el panículo adiposo muy fino. Recomiendo que en pacientes con un tejido adiposo muy fino se haga una sesión de criolipólisis y en todo caso después se mantenga o se ayude con otros tipos de terapia como cavitación, como electrodos, como drenaje, ¿sí? Y haga una espera de 2 a 3 meses, porque muchas veces en pacientes que tienen los panículos adiposos muy finitos, muy pequeños, con una sesión es suficiente. Obviamente que mientras más tejido adiposo tengo, más sesiones tendré que hacer. En este periodo de descanso en el que el paciente tiene que esperar unos meses para que su cuerpo haga el proceso de fagocitosis, nosotros podemos aplicar otros tipos de técnica en el gabinete para que el paciente pueda seguir yendo, ¿sí? Y nosotros podemos hacer un mejor seguimiento y apoyo. ¿Qué es lo que podemos hacer durante este periodo? Ultracavitación, drenaje, presoterapia y electroestimulación. Todo esto es un coayudante al tratamiento de criolipólisis. Y en el caso de que ya haya pasado un primer mes, donde nosotros tratamos de movilizar todo esto que está todavía en proceso inflamatorio, donde los macrófagos tienen que viajar y llegar, una vez que ya pasó ese periodo, ya podemos también trabajar sobre el tejido más superficial, o sea, sobre la piel. Y aplicar radiofrecuencia, obviamente que tiene que ser una frecuencia alta para poder trabajar en las capas más superficiales y empezar a mejorar la tensión del tejido. Entonces, en el segundo y tercer mes después del tratamiento de criolipólisis, podemos agregar a su vez técnicas de radiofrecuencia. Muy bien. Buenísimo, Pame, excelente tu disertación. Bueno, Juan, Muchas espero gracias que haya a quedado todas claro todo.
acompañarnos. Acá la buena onda de celular que figura como Santi, que nos compartió una caminata, Ah, y toda la atención de todas. Acá hemos visto que han estado tomando nota, así que es alentador saber que se puede compartir este conocimiento para mejorar cada día lo que estamos haciendo. Así que, bueno, quedan todas invitadas a seguir con las disertaciones, las jornadas que estamos otorgando online, gratuitas. sí. Así que, desde mi parte, un aplauso muy grande para Pamela y para todas las que han participado. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, un beso grande para todos. Un placer haberlos tenido. Y bueno, y esperamos que sigamos en contacto. ¿M? Y a disfrutar la tarde. A full. Un beso grande para todos. Un placer haberlos tenido. Muchas Besos. gracias, Pamela. Nos Adiós. estamos viendo. Un beso.